Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? A todos los lectores de la revista Proceso, a quienes nos siguen aquí a través de la página de Facebook Live de un servidor, de Genaro Villamil, a través del blog Homo Zapping. Estamos transmitiendo nuestro primer Facebook Live de junio, caluroso junio, caluroso inicio del último mes de la campaña electoral. Muchas gracias a los que se están sumando a esta transmisión, al Laureano Condado, a quienes están en Oaxaca, como Luis García Martínez, a Lala Tosa, muchas gracias a Ivana, un gusto tenerte siempre, Ivana. Araceli Rivera, a quienes están desde sus casas o desde sus centros de trabajo, a Jafid, mi ahijado, colega, muchas gracias. Desde Acayucan, Veracruz, Laureano nos está mandando saludos. Y también a Pedro González Muciño, a Pati Lee, buenas noches. Vamos a hablar de un caso que cuando algunos de ustedes estén escuchando esta transmisión, ya prácticamente se habrá consumado el fin de el gobierno de Mariano Rajoy en España y el inicio de Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez, que era el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y que formó ya un gobierno a través de las alianzas con la plataforma Ciudadana Podemos y con varios de los partidos nacionalistas o independentistas de España, como fue el caso de Esquerra Republicana de Cataluña. Aquí tengo el periódico español El País, en donde pues prácticamente se hace una disección de cómo se formó el gobierno en una situación inédita para la historia española, que es la dimisión del gobierno de Mariano Rajoy, y pues se formó un gobierno a través de la moción de censura que le hicieron al señor Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular que ha gobernado en los últimos 7 años. Él es líder de este partido desde la salida de José María Aznar en 2004, de hecho fue el candidato presidencial que perdió ante José Luis Rodríguez Zapatero en aquella temporada tremenda de España cuando hubo los atentados del 11 de marzo. Y como buen gallego, como hombre terco y resistente, Mariano Rajoy se quedó al frente del Partido Popular y ha gobernado España desde hace 7 años, desde el 2011, de una manera férrea, tremenda. Evidentemente se enfrentó a los grupos autonomistas, independentistas, nacionalistas, con un discurso que en España pues pega mucho entre la derecha española, que es el de el centralismo y la supremacía de la unidad española por encima de las autonomías. Pero curiosamente a Mariano Rajoy no lo destronó la represión, por ejemplo, en Cataluña, no lo destronó el conflicto con los vascos o el conflicto con los andaluces o con otros grupos nacionalistas o con los canarios o con grupos de la sociedad civil que lo denunciaron por esta ley Mordaza que ha dejado a España en un retroceso autoritario tremendo durante su gobierno. No, a Mariano Rajoy lo destronó la corrupción. El golpe mortal para el gobierno del Partido Popular Español fue la investigación del caso Gürtel. Es un caso que viene desde el 2005 y que pues se parece mucho a otros casos que aquí en México hemos escuchado, pero no ha habido sanciones ni ha habido ningún tipo de penalización a quienes han desviado fondos públicos para campañas electorales o a quienes crearon empresas fantasmas para financiar contiendas o partidos políticos. Esa es la trama del caso Gürtel, que pues prácticamente llevó al hundimiento al gobierno del político más famoso de la derecha española durante los últimos 50 años, al que resistió prácticamente todo, el que demostró que tiene mano de hierro para enfrentar a los nacionalistas, el que fue incluso cobijado por sus aliados de la Unión Europea,
el que ha mantenido una y otra vez este discurso de orden y progreso que pues tanto recuerda a Francisco Franco. Para quienes no sepan quién es Francisco Franco, porque ya en la historia contemporánea casi no se menciona a este dictador tremendo de origen gallego, como el propio Mariano Rajoy, pues que sembró en un estado muy peculiar a España de retroceso y de autoritarismo y de pues prácticamente de intolerancia. Quiero leerles una parte muy breve en qué consistió el caso Gürtel, que pues involucró al secretario de Finanzas del Partido Popular, del gobernante Partido Popular. La Audiencia Nacional, que es como la Suprema Corte en España, condenó a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio por la primera época de la trama corrupta conocida como el caso Gürtel. La Audiencia Nacional, el 24 de mayo pasado, condenó al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al propio partido de Mariano Rajoy. Condenó a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio por la primera época de la trama corrupta, entre 1999 y 2005, es decir, hace más de 13 años, hace ya prácticamente 20 años, 1999 inició esta trama y absolvió a otros 8, entre ellos otro de los supuestos cabecillas de la trama, Álvaro Pérez, el Bigotes. Y bueno, es una investigación muy larga, muy minuciosa, que llevó a 1.687 folios en la sala de lo penal y que se dio a conocer aquel jueves, hace ya pues unos 10 días. Desde entonces empezó como una especie de fichas de dominó, empezaron a caer pues los varones del Partido Popular Español, e inevitablemente esto le costó el gobierno o la formación del gobierno y la moción de censura. Es decir, la moción de censura es el mecanismo a través del cual un gobierno parlamentario, como es el de España, el Parlamento le niega al Partido Popular la formación de un gobierno, porque ellos no por sí solos no tienen mayoría, y le dan la orden a Pedro Sánchez, del secretario general del Partido Socialista Obrero Español, a formar otro gobierno. Y esas negociaciones que se dieron con Podemos y con los partidos representantes de varias de las autonomías, pues se concretó el día de ayer. Pero aquí lo importante, lo que creo que a los mexicanos nos importa muchísimo, es comparar cómo un sistema político como el español procesó, sancionó y está generando la caída de uno de los gobiernos más represivos de España en los últimos años, por sanción de corrupción, porque en la trama lo que se revela es una larga red de cleptocracias o de cleptócratas que desviaron millones de euros a paraísos fiscales. Pero cuando hablo de millones de euros, estoy hablando incluso de cantidades menores a las que gente como Javier Duarte en Veracruz, como César Duarte en Chihuahua, o como Roberto Borge en Quintana Roo, o como Tomás Yarrington en Tamaulipas, son cantidades menores en comparación con lo que estos gobernantes ratas priistas desviaron. Y por supuesto, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de la sentencia, considera que Bárcenas, de quien se descubrió que tenía una fortuna en Suiza de más de 48 millones de euros, 48 millones de euros, estaremos hablando pues de alrededor de 700 millones de dólares, de 70 millones de dólares, que en comparación con todo lo robado por un solo gobernador priista en el periodo de Enrique Peña Nieto es nada. Y eso que le costó años de cárcel. ¿Qué ocurrió hoy en México, este viernes 1 de junio, mientras en España estaba cayendo el gobierno de Mariano Rajoy por la sanción de la Audiencia Nacional al caso de corrupción? En México, la Auditoría Superior de la Federación corrió nada más y nada menos que a la autora o a la responsable de la investigación
sobre la trama de la estafa maestra. La trama de la estafa maestra, como ustedes recordarán, se trata del desvío de 7.700 millones de pesos en términos brutos o en términos redondos o en números redondos de los fondos destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre y que fueron triangulados no para combatir el hambre, no, para desviarlos a campañas electorales, para robárselos en el caso de varios funcionarios, incluyendo a varios rectores de universidades públicas estatales de México. Bueno, el día de hoy se conoció que desde el 24 de mayo fue relevada en la Auditoría Superior de la Federación la principal responsable de esta investigación adentro de la Auditoría Superior de la Federación, que es la doctora Dora Buchaín. La doctora da a conocer esta carta a través del portal de Aristegui Noticias. ¿Y qué creen? En lugar de recibir el apoyo o el respaldo o decir, bueno, vamos a revisar esto, la Auditoría Superior de la Federación, aquí tengo la carta de la doctora Munadora Buchaín Abulón, donde ella dice que en la parte central de su carta dice: llama la atención el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación en sentido negativo, sin haberse acercado a esta dirección general. Está hablando de la investigación, de otra investigación nueva en la SEDATU, que encabeza también Rosario Robles, a pesar de los graves antecedentes que son de conocimiento público, revelados en los informes de auditoría desde el 2012, detallándose el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación. Los montos desviados alcanzaron los 7.700 millones de pesos e involucran a funcionarios de la Sedesol, de la SEDATU, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias se hicieron de conocimiento superior y fueron enviadas a la Unidad de Asuntos Jurídicos desde el 14 de mayo pasado para su inmediato trámite y atención a fin de evitar dilaciones. Es por todo lo anterior que, conforme a mi deseo y ante la relevancia del caso, solicito saber con precisión las razones para separarme del cargo. Esto es el texto que ella envía, Munadora Buchaín, a el actual auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo. Nada más y nada menos que un funcionario con vínculos priistas que acaba hace unos meses de tomar la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación es el organismo o el principal organismo responsable de investigar los desvíos de dinero público en todas las dependencias federales. Entonces, nada más comparemos, por investigar la trama de 7.700 millones de pesos y por actualizar esa mecánica de robo ahora a través de la SEDATU, donde también está la misma funcionaria que estaba en Sedesol cuando se desentrañó o se investigó la estafa maestra, que es la señora Rosario Robles. Por esta razón, Munadora Buchaín fue defenestrada. Lo peor es que la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación la responsabiliza a ella de presunto tráfico de influencias porque tiene vínculos con una especie de empresa de auditaje que dio cursos en la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, por una minucia, ellos están relevando a quien llevaba la investigación más importante en torno a desvíos de fondos. Esto es la cleptocracia mexicana. Por eso, justamente, por eso el PRI no va a ganar en el 2018. Por eso la gente está harta, por eso la gente está cansada, está molesta. No es posible que en países como España, con todo y lo que sabemos de la corrupción española que nos heredaron, etcétera, etcétera, a través de la colonia, no es posible que España ahora tenga la capacidad institucional de sancionar
con cientos de años de cárcel a funcionarios, a más de 37 funcionarios del Partido Popular Español gobernante, o sea, en el gobierno ahora, no en la oposición, y en México esta red de ladrones se sigan protegiendo y sigan sancionando a quienes investigan. Es el mundo al revés. Es lo mismo que sucedió cuando Carmen Aristegui dio a conocer el escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Fue premiada en el extranjero, reconocida entre el gremio periodístico y entre las audiencias, y corrida de manera vulgar y abrupta en DMBS. O como el caso del exfiscal o extitular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, que estaba investigando justamente los 16 millones de dólares desviados, o más bien no desviados, pagados en sobornos por la empresa brasileña Odebrecht para el gobierno de Felipe Calderón, para la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012 y, por supuesto, para sobornar al director general de Pemex durante los 2 o 3 primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, para sobornar al señor Emilio Lozoya. Mientras en España están investigando asuntos que vienen de 1995, 1999 y 2005, en México no son capaces ni siquiera de apoyar a quienes están investigando tramas de corrupción de la campaña electoral pasada del 2012 y de este gobierno. Por eso justamente se está cayendo este sistema y este candidato oficial. Entonces, me dicen, obviamente España es un país más avanzado que México, no es de extrañarse. No, somos supuestamente sistemas políticos que tienen constituciones o sistemas de justicia similares. Lo que está sucediendo es que se está cayendo aquí en México de manera electoral y no a través de la justicia, un sistema cleptocrático. En fin, todo esto sirva para también subrayar que no vamos a poder salir de este atolladero si no identificamos que la corrupción en México, y sobre todo durante los últimos gobiernos del PRI y del PAN, tanto a nivel federal como estatal, es sistemática y es sistémica. Y llega a todos los niveles y llega incluso a las más altas dirigencias empresariales, como todos estos empresarios que han salido a decir que el populismo y que la amenaza en México y que todo este rollo para inhibir el voto de sus trabajadores a favor de una opción que no va a mantener sus privilegios y que va a acabar con todo y esta trama de corrupción. En fin, este es el tema que quería yo tratarles. Es un ejemplo muy claro, muy diferenciado de cómo puede caer un gobierno de manera puntual, precisa, sin necesidad de guerras sucias, de spots y de decir que son los rusos o los venezolanos los que están detrás de esta trama, sino simple y sencillamente haciendo respetar las instituciones y sobre todo el sistema penal de España, que ya pasó la prueba de fuego. Es la primera vez que un gobierno en España cae por una moción de censura. Y aquí hemos tenido que soportar 6 años de un gobierno que demostró desde el inicio su absoluta desviación hacia la corrupción. Y que además la justifica, y que además la explica, y que dice que es algo normal y cultural. No es algo cultural, es algo sistémico. Y esto es justamente lo que también explicamos en este libro que presentamos la semana pasada, el libro Cleptocracia. Me han estado preguntando, vamos a hacer otra ronda de venta y de firmas de libros de Cleptocracia este domingo 4 de junio, en la Avenida Reforma, a las 4 de la tarde. Los que estén interesados, mándenme un Messenger, un mensajito, un mensaje en inbox de Messenger para saber quiénes están. Esto es el análisis de este viernes. Muchas gracias. Nos estamos viendo aquí en Facebook Live y en las plataformas de la revista Proceso, del blog Homo Zapping, de YouTube también. Buenas noches. Muchas gracias.